Bueno, te cuento que hoy me conecté con una experiencia que viví en mi niñez y que creo que es importante poder reflexionar en medio de eso que yo viví para poder comprender la importancia de cultivar en el seno de la familia, en nuestros hogares, la necesidad de poder expresar lo que sentimos y de validar todas esas expresiones de afecto que llegan a nuestro ser a través de palabras, a través de caricias, a través de abrazos, besos y todas esas manifestaciones que en los niños suele salir de una manera tan natural y que muchas veces cuando los adultos estamos emergidos en medio de la inmediatez, del estrés eh, y de todas las preocupaciones y obligaciones que se adquieren en una edad ya más madura, a veces lo desvaloramos y perdemos ese sentido de conectarnos con el afecto. Y en algún momento de mi vida también creo que experimenté eso en mi familia. Siento que de niña eso me marcó muchísimo porque para esa edad de los 6 7 años, yo sentía que en mí no estaban esas emociones que me permitieran ser una niña 100% tierna, 100% cariñosa, tranquila, dulce, sino que todo lo contrario, creo que desde muy pequeña vine de esa creencia de forjar un carácter fuerte. De hecho, mi entorno familiar habían más niños, creo que, no, sí, eran todos niños prácticamente, ahora que hago el recuento de mis primos, y yo era como la única niña, entonces eso me exigió comportarme con un temperamento muy fuerte. Eh, y creo que toda esa situación, en cierto momento, eh, estuvo conectada con esos instantes en que yo sentía que mis padres no eran tan afectivos conmigo, no eran tan tiernos, no había ese espacio para compartir por el trabajo, obviamente. Entonces, creo que cuando eso está pasando en un niño, inclusive también en un adulto, es importante validar lo que nos está haciendo sentir una experiencia como esa. Yo recuerdo que para esa época yo fui una niña que tenía mucha ira, mucha rabia acumulada, guardada. Eh, Recuerdo que hice poquitas pataletas, pero las pataletas que hice fueron mundiales, o sea, un nivel de rabia acumulado en su máximo esplendor. Y creo que eso se fue quedando ahí en mi consciente y en algunos momentos me llevó a actuar siendo ya adulta de la misma manera, pero ya con unas consecuencias un poco más graves. Eh, yo creo que también en ese momento de, 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 de sentirme así era por esa misma falta de amor que me conectaba con ese miedo de pronto a perder el cariño de mi mamá, de mi papá, de mis primos, de mis tíos, de mis abuelitos. Yo creo que también sentía esa necesidad de, de sentirme valorada en cuanto a ese momento de ser dulce, de ser tierno, de recibir esos afectos. Y creo que eso llevó, y recuerdo que me encantaba jugar con mis primos y cuando lo hacía a veces era muy brusca, era muy fuerte. De hecho, a muchos de ellos les pegué tenaces, unas tundas tenaces. También recuerdo que en ciertos momentos eh, mi mamá me preguntaba por qué las niñas siempre se iban llorando. Y son cosas que de pronto no tengo tan guardadas aquí en mi mente, pero me gustaba eso,
como pegarle a otros niños, cuando cogía mis cosas no me gustaba. Eh, entonces fueron todas esas manifestaciones que en algún momento tuvieron una luz roja y se me mostró inmediatamente en mi cuerpo. Y fue cuando más o menos a esa edad, 7 años, a mí me dio una hepatitis. Y ahora que ya estoy grande, que tengo más información y hago todo ese proceso de biodescodificación, me doy cuenta que esa hepatitis llegó a mi vida para, para poder reestructurar todo ese esquema en mi familia y en mi propio ser, porque yo en ese momento yo me sentía tan indefensa. Yo recuerdo que perdí el apetito por completo. Recuerdo que quería solamente dormir, me sentía muy cansada, muy agotada. Tenía miedo, sentía mucho miedo porque creía que no iba a volver a hacer mis actividades diarias, cotidianas, que no iba a poder jugar. Y todas esas cosas creo que me ayudaron a conectarme por primera vez y de manera fuerte con la vulnerabilidad y con ese sentir de decir, necesito cariño, necesito afecto, necesito tiempo de calidad. Y no era que mi ambiente social fuese malo, no lo considero así, pero sí era un ambiente en el que mis padres me exigían muchas cosas respecto al tema académico, respecto al tema familiar. Era un ambiente en el que mis papás trabajaban todo el día. Era un ambiente en el que de pronto mi mamá reemplazaba mucho sentir de ese afecto que debía ser para mí, con besos, con abrazos, lo reemplazaba con regalos, con cosas materiales, que en algún momento sí me satisfacían, pero que siempre llenaba un poquito más ese vacío, esa falta de amor que tenía en mi ser. Pero no la juzgo, no la califico. Esa era su manera de expresarme su amor. Y creo que también fue muy marcado para mí desde niña el hecho de que nosotros no compartíamos mucho tiempo. Recuerdo que no teníamos paseos, no comíamos juntos, siempre era como en la proactividad, en el trabajo, y hay que hacer dinero, y hay que trabajar, y hay que trabajar, y hay que trabajar, y no había tiempo para descansar, no había tiempo para compartir, para salir. Eso nunca lo vi en mi hogar, muy pocas veces, poquititas veces, contaditas, tengo los recuerdos aún intactos. Y yo creo que eso durante mucho tiempo generó en mí que me apartara a veces de muchas personas, de muchas situaciones, que guardara mucho silencio, pero que era la manera como mi ser estaba tratando de adaptarse a esa situación, de comprenderla, de entenderla y de salir de ese proceso de la niñez a la adolescencia, que también es una etapa muy dura, pero que realmente hoy valoro muchas cosas porque forjaron en mí, mis padres, un muy buen carácter hoy día. Formaron que fuese una mujer berraca, con voluntad, con la capacidad de tomar decisiones con firmeza. Valoro mucho el sentido de trabajar, pero también toda esa experiencia de aprendizaje y esa madurez que he tenido a través del tiempo también me ha ayudado a comprender y a sacarle grandes beneficios, porque ahora soy yo la que transmite esa ternura, ese cariño a mis padres, a mis primos, a mis hermanos, a las personas que están a mi alrededor. Y fue un proceso que fui cultivando, que fui desarrollando, que fue acomodado con tantas emociones que me permitieron sanar, perdonar, sacar toda esa rabia, toda esa ira y valorar más los momentos de paz, de tranquilidad,
el poder conectarme con mi ser a través del silencio. Por eso tal vez me encanta también ahora eh, viajar. Ahora pues no se puede tanto, pero trato de también utilizar la imaginación, reconectarme con esos sitios, conocer otras culturas, bueno, tantas cosas que se pueden hacer ahora virtualmente y que realmente la mente no diferencia entre lo virtual muchas veces y lo real. Entonces creo que ha sido momentos muy bonitos el permitirme enseñarle también algo a mi mamá, sobre todo, que tal vez ella no vivió en su infancia eh, y que hace parte de ese proceso familiar que muchas veces no validamos, no reconocemos y que son experiencias. Entonces, ojalá esta reflexión desde mi experiencia, de lo que viví, pueda ayudarte en tu proceso. Si eres padre, ojalá valides la importancia de generar ese tipo de alianzas, ese tipo de afecto con tus hijos. Si son niños, aprovechalo. Creo que es una bonita época eh, para construir esas bases sólidas, fuertes. Mm, Trata también de reconocer cuál es el lenguaje del amor que necesita el niño. Hay niños que necesitan tiempo de calidad, hay niños que necesitan el contacto físico, hay niños que necesitan ser escuchados. Entonces, valida cómo está ese mundo emocional en tus hijos, si tienes ahijados, en tus sobrinos, y también si puedes aportar ese granito de arena eh, para poder afianzar ese nivel de afecto, ojalá lo puedas hacer, te permitas hacerlo. Si viviste una experiencia similar, si estás viviendo algo parecido, o si quieres conversar un poquito más acerca de tu experiencia y de lo que viviste, por favor, déjame tus comentarios.